Nos vamos a ir al corazón de Europa. Ahí tiene la gentileza de atendernos este periodista ítalo-argentino, el doctor Marcelo Dialosio, que está en Roma como corresponde, y a quien vamos a tener el placer de tener hoy con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Pero muy buenos días, estimado señor Miguel, un placer enorme, muy buenos días para todo el equipo y la gran audiencia. Un placer de mi parte, sinceramente, ¿eh? Doctor, vamos a diversos temas. A ver, usted como hombre que vive hace tantos años en Europa, pero que sigue siendo argentino con su corazón y más, ¿cómo ha repercutido estas elecciones de los PASO aquí y la sorpresa para muchos de Javier Milei en la prensa europea, si algo ha aparecido? Ha aparecido y muchísimo, sinceramente, ¿no? Porque por donde nos damos vuelta lo estamos viendo a este líder ultraliberal, libertario, argentino. Bueno, hay que ser honesto, por razones de tiempo, me gustaría que compartamos algunos diarios que se publicaban, por ejemplo, ayer lunes, inclusive, ¿no? Por ejemplo, el diario El País de Madrid, que como ustedes saben muy bien, se vende como pan caliente en cada rincón de Europa, y es más bien un diario progresista. Aparece la foto de Milei, enojado, los gritos, con el puño cerrado, y el título era: el ultra Javier Milei capitaliza el voto protesta y gana las elecciones primarias en Argentina. Y se lee como subtítulo, estimados amigos, estimado Miguel, que el economista que propone el fin del Estado y se opone al aborto obtiene un 30% de los votos según los resultados definitivos. Este es el título del diario El País. Pero en España también hay otro periódico, un poquito más conservador, que intitulaba ayer lo siguiente: el peronismo sufre la peor derrota de su historia y la ultraderecha libertaria de Milei gana las primarias argentinas. Bueno, Ujú. podría seguir con los ejemplos de diarios italianos, ¿no es cierto? Me sorprendió bastante, les confieso, el título del diario Le Monde de París, en Francia, que traducido al castellano podríamos leer de la siguiente manera, ¿no? En vista de las elecciones presidenciales, el ultraliberal Javier Milei trastorna el paisaje político argentino. Ellos usan este verbo, ¿no? Claro, acá se han sorprendido porque nadie le daba crédito a Javier Milei. Todo el mundo ponía de relieve que iba a salir tercero, efectivamente, tras la paso del domingo pasado. ¿Por qué? Porque acá, digamos, los analistas, estimado Miguel y estimados amigos, piensan que en Argentina exista solamente el peronismo y el anteperonismo. Escuche cómo lo decía, por ejemplo, la colega de la televisión pública española al respecto. Han sacudido en las urnas a las fuerzas políticas tradicionales, un país acostumbrado a la división entre peronistas y antiperonistas, contempla ahora cómo aparece con fuerza un tercer protagonista en el escenario político. El ultraderechista Javier Milei ha sido la gran sorpresa de estas elecciones primarias. Su discurso contra la clase política ha calado entre los más jóvenes y también entre los enojados con la grave situación económica. Como escucharán, enormes repercusiones, estimado Miguel, ¿no es cierto?, en esta parte del mundo. Claro que sí. Y usted está en un lugar muy particular que es Italia, Roma, y cuando uno piensa en Roma, piensa luego en el Vaticano. Digo, claro, Javier Milei yo diría que no es muy cercano a lo que es la doctrina social de la Iglesia y no sé si el Papa Francisco, hombre que obviamente está muy cerca en su pensamiento, corazón y reflexión sobre la Argentina, ha dicho algo. Imagino que hay un poco de hermetismo como es habitual el Vaticano, pero también pensando en que ha confirmado que en el 2024 viene a la Argentina. ¿Algo ha habido ahí en los pasillos del Vaticano? A ver, oficialmente no, porque usted sabe mejor que yo que la Santa Sede jamás opinaría de los resultados electorales de un país soberano con el cual mantiene relaciones diplomáticas, ¿no es cierto? Porque más allá del centro del catolicismo mundial, sabemos muy bien que es un Estado soberano y el de sumo pontífice es soberano, digamos, absoluto de este Estado, ¿no? Ujú. Jefe de Estado a todos los efectos. Aparte hay otro dato para tener en cuenta. Estamos haciendo referencia a las PASO, a una especie de sondeo oficial que se ha llevado a cabo, porque las elecciones recién se van a llevar adelante el 22 de octubre y quizás tendremos el balotaje en noviembre, ¿no? Ujú. Oficialmente no hubo ninguna expresión de opinión, y menos que menos el Papa Francisco estaría opinando, digamos, del resultado electoral.
Y tampoco lo harían los pesos pesados de la Santa Sede, Miguel, porque usted sabe muy bien que jamás nadie se tomaría el atrevimiento de opinar de un resultado electoral o de una noticia partidaria política respecto al país del sumo pontífice. Lo que sí han hablado y mucho, digamos, del resultado electoral del domingo pasado en Argentina son las formaciones de extrema derecha, que realmente a mí me preocupan, para ser honesto, ¿no es cierto? Como por ejemplo el partido ultraderechista español Vox, que ha felicitado a todos aquellos argentinos que quieren pasar páginas ya mismo del endeudamiento sistémico, decían en Madrid, en las últimas horas, de la corrupción, del expolio de la clase media. También ha expresado satisfacción por el resultado electoral del domingo Giorgia Meloni, la premier ultraderechista que tenemos acá en Italia, efectivamente, entre otros líderes europeos, aunque yo estuve escuchando, leyendo y analizando ciertos analistas que comparaban a Milei con Giorgia Meloni. Yo tendría mis reservas porque conociéndola a la actual premier italiana, uno no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba y de abajo, para que quede bien en claro, pero digamos, conociéndola desde hace muchísimos años, la actual premier de este país, ella jamás permitiría la posesión legal de armas como si uno tuviera el DNI en el bolsillo, saliendo a la calle. Jamás se le pasaría por la cabeza eliminar los convenios colectivos y que pierdan los derechos de los trabajadores, o que, digamos, no se defienda la industria italiana, como será que ella le pone el palo entre la rueda, Miguel, ¿no es cierto?, a la Unión Europea para que se defienda la industria, por supuesto, de Italia, y jamás se le pasaría por la cabeza, por más que vos tengas que pagar una matrícula en las universidades estatales en base a la ganancia de tu núcleo familiar, jamás se le pasaría por la cabeza que se cierren todas las universidades públicas, gratuitas, inclusive y de calidad, como tenemos en Argentina y que nos caracteriza como Argentina al exterior, ¿no es cierto? Y bueno, ni hablar del hecho de comprar y vender órganos como uno fuera a comprar una docena de medialuna en la panadería de la esquina de casa, sinceramente. Por eso es muy difícil estar comparando derechas de un país al otro. Aparte, creo que esto es algo novedoso en Argentina, porque nunca hubo un resultado de esta envergadura. Usted corríjame si estoy equivocado, Miguel. Y tampoco estoy de acuerdo con comparar Milei con Bolsonaro, con Trump, con la misma Giorgia Meloni, porque yo creo que cada país tiene su cultura sociopolítica económica, ¿no es cierto? Absolutamente, ahí lo último que usted ha dicho, y bueno, habrá que ver, usted sabe, una cosa es, como dicen, en lo que hace a las plataformas, lo que hace a los discursos, después otra cosa es gobernando, y Claro. todavía acá hay mucho por recorrer, todavía la incertidumbre es plena. Lo que no es incierto y que es una realidad muy trágica es que continúa la guerra cruenta en justamente Rusia y Ucrania, y lo último, justamente una explosión ocurrida en una estación de servicio que ha dejado decenas de muertos. ¿Nos quiere comentar? Con mucho gusto. Es la noticia del día en Europa a esta hora de la jornada. Son 35 las personas que han perdido la vida, desgraciadamente, entre ellas 3 niños y otras 80 han resultado heridas a causa de la explosión ocurrida tras un incendio que se desató justamente, como usted muy bien decía, Miguel, en esta estación de servicio ubicada en la capital de la región rusa de Dagestán, a orilla del mar Caspio, ¿no? Ustedes vieran, edificios cercanos a esta estación resultaron afectados. Ya se abrió una investigación penal para determinar la causa del incendio. No tiene nada que ver en la guerra en Ucrania, ¿eh? No han sido drones ucranianos que han explotado en esa región sobre esa estación de servicio, no, nada que ver. Muchos ya dicen y hablan de la violación de ciertas medidas de seguridad, y después lloramos los muertos. Pero bueno, mientras tanto, un avión fue enviado inmediatamente a esa ciudad para evacuar a los heridos de gravedad hacia Moscú, y según un testigo que recién escuchaba antes de salir al aire con ustedes, él hablaba que el incendio comenzó en una zona donde había vehículos estacionados, que el fuego luego se extendió a la entera estación de servicio. Veía imágenes de llama que se elevaban por encima de un edificio justamente cercano antes de producirse esa gigantesca explosión. ¿Cómo será que, bueno, el área afectada ha sido de unos 600 metros cuadrados y tuvieron que intervenir 260 bomberos para extinguir el fuego? Así que bueno, ojalá que no tengamos que actualizar el balance de víctimas mortales, estimado Miguel, estimados amigos, y que también se haga justicia hasta las últimas consecuencias si no se han respetado, ¿no es cierto?, las medidas de seguridad. Bien, y ya que lo tenemos, lo aprovechamos. ¿Qué otro tema tiene ahí en esta Europa tan calurosa, me imagino, todavía? Sí, calurosa porque estamos en agosto. Ustedes saben que Europa, y sobre todo acá en Italia, en España, en Grecia, agosto es como si fuese enero para ustedes. En Argentina, aquí en Italia, evidentemente hoy es un día especial porque se celebra el Ferragosto, un día donde mucha gente transcurre la jornada al aire libre, en camping, haciendo un asadito al aire libre, ¿no es cierto?, en zonas marítimas, de montaña, río y lago. El turismo, para ser honesto, italiano en estos momentos se ve damnificado
bastante por la inflación que también nosotros estamos teniendo, estimado Miguel, por supuesto, ¿no es cierto? No hay una ocupación del 100% de las estructuras hoteleras, estamos hablando de un 85% del total de camas que hay a disposición de toda Italia, pero por suerte hay mucha presencia extranjera, ¿no es cierto?, en las ciudades de arte, sobre todo aquí en Roma, en Florencia, en Venecia, entre otras. Y bueno, y si usted me pregunta cuáles son otras informaciones que estamos manejando por acá, bueno, dos breves títulos para no quitarle más tiempo. Primero, digamos, la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre una nueva variante de COVID-19, la EG.5, que sería una subvariante de la Omicron, pero evidentemente, a pesar que el organismo que tiene su sede en Viena ha pedido a las autoridades del mundo que no se baje la guardia, obviamente no está provocando, por supuesto, ¿no es cierto?, una enfermedad más grave que otras variantes que ya conocemos, para la tranquilidad de todos, ¿no es cierto?, han lanzado este mensaje de tranquilidad, la OMS. Y por el otro lado, bueno, ustedes recordarán que el Reino Unido se fue de la Unión Europea con el Brexit. ¿Cuántas veces se ha hablado del Brexit, Miguel, no es cierto? Y se ve que los muchachos están arrepentidos de esa decisión que han tomado con un referéndum, con decirle que casi la mitad de la población británica, el 46%, cree necesario celebrar una nueva consulta popular, un nuevo referéndum para volver a la familia comunitaria, para que el Reino Unido vuelva a ser miembro de la Unión Europea. Y bueno, se han dado cuenta que la salida le ha costado muchísimo desde el punto de vista económico, sigue aumentando el desempleo, tienen una inflación nunca vista en los últimos 30 años, desde la época de Margaret Thatcher, si vamos a ver el caso, de la década del 80. Para colmo, el Banco Central de Inglaterra ha elevado los tipos de interés, digamos, en el nivel más alto en 15 años, porque, claro, quieren bajar la inflación que los está afectando y ellos están convencidos que tener las fronteras abiertas desde el punto de vista comercial sería una ventaja para toda la población británica. Pero bueno, veremos si volverán a la familia comunitaria, este país tan importante del viejo continente, estimado Miguel. Doctor Marcelo Dialosio, agradecerle por este informe tan completo y bueno, a tratar de seguir sobrellevando las altas temperaturas europeas y las informaciones diversas. Lo vamos a seguir molestando, claro que sí, para saber qué es lo que es agenda en el viejo continente. Un abrazo por el momento. Otro grandote para ustedes, será un placer. Cuando ustedes dispongan, aquí estaremos, Miguel. Que tengan una hermosa jornada. Muchas gracias. El doctor Marcelo Dialosio, periodista ítalo-argentino, argentino-ítalo, aquí en Pensando las Noticias.